Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Vamos a comenzar viendo generalidades acerca de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Empecemos con una motivación. Hablemos de la ecuación que modela el movimiento libre no amortiguado en un sistema masa-resorte. Vale decir, supongamos que tenemos un resorte del que colgamos algún objeto de masa m, digamos, y lo dejamos que se equilibre. Supongamos que para equilibrarse este resorte se ha elongado una cantidad S y cuando llega al equilibrio se encuentra en reposo. En esa posición tenemos que el peso del objeto, que es masa por la gravedad, la fuerza peso, iguala a la fuerza restauradora elástica, que es de módulo K por S, o sea que esta diferencia es 0. Luego, en un momento posterior, podemos suponer que este cuerpo es movido de su posición de equilibrio una distancia X, y entonces la fuerza recuperadora elástica, dijimos que tiene un módulo K por S igual al módulo del peso, pero como fuerzas son de sentidos contrarios. Para buscar la ecuación, que es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a elegir considerar un eje X positivo hacia abajo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que estamos considerando en este momento son la recuperadora elástica hacia abajo y el peso hacia arriba. Entonces, masa por aceleración, si llamamos X o X de t a la posición en función del tiempo, la aceleración será la derivada segunda, que muchas veces cuando nos referimos a derivadas con respecto al tiempo de alguna función, en lugar de indicarlo con comitas, lo indicamos con puntitos, como acá. Esta es la derivada segunda de la función posición X con respecto al tiempo. Será igual a la fuerza recuperadora elástica, que es menos K por la distancia, S más X, más la fuerza peso, mg. Recuerden que hemos tomado el eje X positivo hacia abajo, por eso los signos. Pero ya que K por S es igual a m por g, o si quieren, m por g menos K por S es 0, acá, al hacer distributiva, vamos a tener menos K por S más m por g, se cancelan y nos queda solamente menos K por X. De manera que la ecuación que obtenemos es m por la derivada segunda de x con respecto al tiempo más k por x de t igual a 0. Esta ecuación, a veces, elegimos dividir todos los términos que aparecen por m y aparece esta otra ecuación a donde a k sobre m lo llamamos omega cuadrado y omega se relaciona con la frecuencia natural del sistema. Esta es la ecuación del movimiento libre no amortiguado en un sistema masa-resorte. Veamos otro caso. Supongamos que ahora tenemos un amortiguamiento, o sea que aparece, tenemos en cuenta, digamos, la influencia, por ejemplo, del medio para impedir que se mueva libremente este cuerpo que cuelga del resorte. En ese caso, ¿cómo vamos a modelar este amortiguamiento? Va a ser una cantidad proporcional a la velocidad, a donde beta es una constante positiva que depende, por ejemplo, del medio de lo que produzca este amortiguamiento. En este caso, la ecuación queda m por la derivada segunda más beta por la derivada primera más k por x igual a 0. A mí personalmente me gusta usar esta ecuación porque es como que uno le da mucho sentido a cada uno de los términos, un sentido físico muy sencillo. Pero de nuevo, dividiendo todo por m, que sería la masa,
encontramos esta otra expresión que ustedes van a ver con mucha frecuencia porque de nuevo acá aparece esta constante omega cuadrado y a beta sobre m se la suele llamar 2 lambda y esto ustedes ya lo deben haber visto en cálculo numérico. En todo caso, cualquiera de estas dos es la ecuación del movimiento libre amortiguado en un sistema masa-resorte. Hasta acá hemos visto movimiento libre, o sea que no hay una perturbación externa al sistema. ¿Qué pasa si ahora consideramos movimiento forzado? Por ejemplo, si movemos el lugar de donde cuelga este resorte o si de alguna manera se ve afectado el movimiento de la masa más allá del propio peso. Recuerden que de todos modos solo estamos considerando movimientos en el sentido del eje X. Bueno, si aparece una fuerza externa, a esa fuerza la vamos a... Esto es alguna función, ¿verdad? La vamos a llamar f y la vamos a dejar de este lado. Esta es la misma ecuación que teníamos recién, solo que ahora, en lugar de quedar igualada a 0, queda igualada a esta fuerza externa. Podemos tener esta expresión o dividiendo todo por m, esta otra expresión, cuidado, que en ese caso estas no representan exactamente la misma función, porque esta se divide por m, lo que pasa es que la seguimos llamando f. Entonces, ecuación del movimiento forzado en un sistema masa-resorte. Esta es la expresión más completa con la que vamos a trabajar porque estamos considerando, digamos, este modelo. Nosotros vamos a trabajar entonces con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, a donde la más completita es esta expresión que está acá. Tenemos una función coeficiente por la derivada segunda de la función incógnita, más q por la derivada primera, más r por la función igualada a un término independiente. Trabajaremos eventualmente con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de otros órdenes, tercero, cuarto, pero con más frecuencia con las de segundo orden y con las de primero. Con las de primero ya hicimos el trabajo antes y ahora vamos a ver de otros órdenes, básicamente de segundo, algunas veces de tercero o de cuarto. Los supuestos con los que nos vamos a manejar en todos estos escenarios de ecuaciones ordinarias lineales son fundamental que todas las funciones coeficientes y término independiente, acá me faltó ponerlo, pero el término independiente también, son funciones continuas en algún intervalo i. Y además, como vamos a dividir por la función coeficiente del término de mayor orden de derivada, esta función no puede valer 0 para ninguna x. Por ejemplo, si vamos a tener acá de coeficiente una función seno de x, pues entonces el intervalo deberá ser un intervalo a donde el seno de x no se anule. Así podemos dividir todo por seno de x. Además, si la ecuación que estamos considerando está igualada a 0, o sea, si el término independiente es la función constante nula, esa ecuación se llama homogénea. Si no, se llama no homogénea, cuando esta no es la función constante nula. Y además, muchas veces, dada una ecuación diferencial no homogénea, vamos a trabajar con su ecuación homogénea asociada. O sea, vamos a sustituir este término independiente por la función constante 0 y vamos a trabajar con esta que se llama ecuación homogénea asociada a la anterior.